Tiempos finales. Volviendo a la cinta antigua. Así que ya los sellos están abiertos en un orden cronológico, mostrándonos los eventos que están por suceder. Aquí nos muestra a grandes rasgos como un índice de todas las cosas que van a acontecer, y nos lleva desde la manifestación del anticristo hasta la venida de Jesucristo, viniendo en su gloria, viniendo con sus santos ángeles. Aquí nos lleva en el versículo del versículo 12 hasta el versículo 17, nos lleva al final de los eventos, por lo cual bienvenidos a la continuación de este maravilloso estudio que tenemos acerca del Apocalipsis, con todos sus eventos que están manifestados ahí en las Sagradas Escrituras. El día de hoy quiero compartir juntamente con ustedes acerca de si el libro del Apocalipsis realmente tiene un orden cronológico o son una serie de segmentos que están dispersos por todo este libro. Vamos a ver algunos ejemplos dentro del mismo libro de Apocalipsis y vamos a descubrir si realmente es un libro que está en tanto desorden, con muchos segmentos dispersos, o realmente tiene un orden cronológico. Para comprender mejor esto, viene muy bien el hecho de poner un ejemplo de la misma Sagrada Escritura, o sea, del libro del Apocalipsis. Si nosotros queremos ver qué es lo que va a acontecer en la famosa semana 70, basta con que nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 6, y ahí podemos ver un ejemplo claro de muchos ejemplos que hay acerca de cómo se desarrolla el libro del Apocalipsis. Vemos aquí en el capítulo 6 cómo se nos muestra un panorama de todo lo que va a acontecer en la famosísima semana 70. Empezamos en el capítulo 6, versículo 1, que dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Aquí está hablando de este libro que está sellado y que tiene 7 sellos. Eso usted lo puede ver claramente en el capítulo 5. Dice que el libro lo tenía Dios el Padre, el que está sentado en el trono, y lo tenía en su mano, y este libro estaba sellado con 7 sellos. Y aquí en el capítulo 6 empezamos a ver que ese rollo ya lo tiene el Cordero de Dios, o sea, Jesucristo, y Él es el único digno de abrir estos sellos. Veamos entonces. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahí termina el primer sello. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra la entrada, la manifestación del gobierno del anticristo. Veamos el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, desde ahí nos damos cuenta que el Apocalipsis tiene un orden cronológico. Se abre el primer sello, se muestran los eventos, se abre el segundo sello y se nos van a mostrar los eventos que se revelan al abrir este segundo sello. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Estamos hablando de tiempos que el Señor Jesucristo anunció. Dijo el Señor: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que esto nos muestra conflictos a nivel mundial. Conflictos que se van a estar manifestando y nos llevan, como decíamos, en un orden cronológico. Luego el versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, vemos el orden que se respeta. Oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré ya aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz
de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Estamos hablando de tiempo donde se va a dar una terrible escasez y una carestía de los productos básicos, tanto que el sueldo de un día alcanzará para muy poco, apenas un breve sustento de las necesidades vitales en la vida del ser humano. Pero vemos el orden, es el tercer sello, el tercer ángel, o sea que Dios es un Dios de orden, y aquí nos muestra que el Apocalipsis también, dado que es una revelación, una manifestación de las cosas ocultas, se quita el velo para manifestar lo que está en el corazón de Dios. Entonces debe estrictamente llevar un orden cronológico, si no, pues ¿cómo saber? Si esta es la revelación de Dios dada a su siervo Juan, si este es el conocimiento de las cosas ocultas, entonces ¿cómo vamos a quedar con un libro donde no tiene orden? Como diría la persona por ahí, no tiene ni cabeza ni cola, no hay por dónde iniciar. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos de un libro que tiene claridad, que tiene orden y que tiene revelación, o sea, para dejar en claro estos temas que aún a estas alturas, óigame, a estas alturas hay temas de los cuales se tiene tanto desconocimiento y hay tanta desinformación que pues por eso ya muchos cristianos entran en temor y ya no quieren ni siquiera escuchar enseñanzas, estudios bíblicos al respecto, porque sienten que hay tanta confusión. Pero yo le sigo invitando a que usted participe de esta serie completa del estudio de los eventos futuros. Dice entonces el versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Orden cronológico perfectamente ordenado. El cuarto sello. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oiga, los hermanos y consiervos, está hablando de los cristianos, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de la iglesia. Y estamos viendo un orden. ¿Cómo empezó este orden? Con la manifestación del anticristo. ¿Cómo continúa? Con una terrible guerra a nivel mundial. ¿Cómo procede? Con hambres, con carestías. ¿Cómo continúa? Con una mortandad terrible. ¿Qué sigue? Muerte de los cristianos. Aquí lo dice. Gloria al Señor. Dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo estaban muriendo estos? Por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo estaban muriendo, y todavía falta un gran número de cristianos que deben sumarse a esta lista, pero que están partiendo a la presencia del Señor. Pues bien, lo dice el apóstol Pablo: mire, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que no hay que tener miedo de conocer todas estas profecías, todos estos temas que son sumamente necesarios para que el cristiano, para que la iglesia de hoy esté debidamente preparada y dispuesta a pagar el precio por nuestra salvación, por ganar el reino de los cielos. Dice el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vemos entonces que nos está llevando desde el principio de esta temporada difícil con la manifestación del anticristo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que traerá con su venida la ira de Dios. Aquí hay un orden. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde se dan los conflictos para la interpretación y el correcto conocimiento del orden cronológico de las Sagradas Escrituras? Aquí, en este ejemplo que estamos viendo, en la parte de los sellos, se dan malas interpretaciones debido a esta razón principal. Se cree que primero se desarrollan los sellos, el evento de los 7 sellos, seguidamente el evento de las 7 copas y finalmente el evento de las 7 trompetas. Y algunos quieren meter todavía otro evento de los truenos, los 7 truenos. Pero eso sí realmente quedó sellado. Esa es la excepción. Eso quedó sellado hasta el día del fin. El resto del libro del Apocalipsis, amados hermanos, no tiene ningún sello. Estos 7 sellos que acabamos de leer, estos 7 sellos fueron quitados para que usted y yo podamos comprender el contenido de esto que estaba oculto solamente en el conocimiento del Padre. Y luego, a través de Jesucristo, quien fue digno de abrir estos sellos, nosotros tenemos la posibilidad de conocer todo lo que ha de manifestarse en estos tiempos que están anunciados de antemano, para que cuando vengan nosotros estemos debidamente preparados. Hay personas que están esperando que los sellos se abran en nuestro futuro, que se abran al comenzar la tribulación, como comúnmente se le conoce, o la semana 70, para aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí nos está diciendo que el Padre tenía el librito, el rollo en sus manos, en su mano derecha, y que luego buscaba a alguien que fuera digno de abrirlo, y apareció el Cordero de Dios, Jesucristo, y ante los ojos de Juan, ante los ojos en el Espíritu, porque fue una revelación en el Espíritu, entonces ante los ojos de Juan se abre uno por uno estos sellos. Así que ya los sellos están abiertos en un orden cronológico, mostrándonos los eventos que están por suceder. Aquí nos muestra a grandes rasgos como un índice de todas las cosas que van a acontecer, y nos lleva desde la manifestación del anticristo hasta la venida de Jesucristo, viniendo en su gloria, viniendo con sus santos ángeles. Aquí nos lleva en el versículo del versículo 12 hasta el versículo 17, nos lleva al final de los eventos, por lo cual entendemos que lo de las trompetas, las 7 trompetas, está aquí dentro de este panorama tan amplio que se nos muestra a través de la apertura de estos sellos. ¿Dónde está el conflicto? Que esperamos que se cumplan todas estas cosas. En ese caso tendríamos que esperar el regreso de Jesucristo, el derramamiento de su ira, para que luego empiecen a manifestarse también las 7 trompetas y posteriormente las 7 copas. Cosa que no es así. ¿Qué vamos a hacer entonces con las trompetas? Meterlas dentro de esta tremenda ventana que nos muestra a través del capítulo 6 de Apocalipsis, que nos lleva del principio hasta el final. Por lo tanto, aquí en este espacio de tiempo debe incluirse lo que es las trompetas dentro de este espacio. Y aquí mismo deben incluirse también las copas de la ira.
porque aquí nos está diciendo el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay un orden cronológico, Dios así lo ha dejado y es nuestro deber conocer la escritura, conocer el libro del Apocalipsis para luego comprender, dadas la generalidad del tema. En el capítulo 6 nos muestra la generalidad de todos los eventos y luego es nuestro deber escudriñar para poder ubicar cada evento en el debido orden dentro de lo que nos muestra ya como un escenario completo aquí en el capítulo 6 de este maravilloso libro de Apocalipsis. Si luego nosotros vemos las 7 trompetas, vemos que hay un orden cronológico también en esos eventos, porque empieza a enumerarlas y empieza a describir los eventos que contiene cada uno de los toques de trompeta y nos lleva desde el número 1 hasta el número 7. O sea que tenemos un orden cronológico. Cuando hablamos acerca de las 7 copas de la ira, nos empieza a hablar en un orden cronológico y nos dice que la primera copa, el primer ángel derramó su copa y aconteció tal evento. Luego el segundo ángel, luego el tercer, cuarto, quinto, sexto y sexto ángel. O sea que nos muestra que el Apocalipsis completamente tiene un orden cronológico. Cuando vayamos avanzando en este estudio, usted va a comprender que aquí en Apocalipsis están descritos todos estos eventos maravillosos y junto con el libro de Daniel, que son libros clave para el estudio de la profecía, vamos a ver cómo Dios dejó tan claro todos estos eventos, el orden exacto, y al final yo voy a estarles compartiendo una línea de tiempo donde ustedes podrán ver el tiempo, podrán ver los eventos y podrán ver los pasajes de las Sagradas Escrituras para que puedan comprender y puedan visualizar lo que está por manifestarse y se den cuenta también ustedes de cuál será el trayecto, el recorrido que la iglesia hará desde ahora y hasta el final de este tiempo, donde el Señor venga por su amada iglesia, donde el Señor venga a ponerle fin al anticristo y venga para establecer el reino milenial. Así que les invitamos, hay muchos temas, subtemas que compartir. Vamos a estar dividiendo esta serie en varios capítulos para que ustedes puedan verlos de manera ordenada y puedan verlos enumerados en una lista de reproducción, porque la intención es que ustedes también puedan comprender claramente, perfectamente el orden de las profecías y todas aquellas cosas que es la voluntad de Dios que usted y yo conozcamos de manera muy sencilla. Claro, no para contender, no para estar difamando a nadie, no para estar armando pleitos innecesarios, improductivos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que la Biblia no es un arma de guerra entre el pueblo de Dios. Es una maravillosa bendición que Dios ha dejado para cada uno de nosotros y que a través de la palabra nosotros podamos alcanzar la medida, la estatura de un varón perfecto y que seamos nosotros corregidos, instruidos, edificados por la maravillosa palabra del Señor. Les invito a continuar con nosotros y estaremos compartiendo y ampliando aún más acerca de estos temas. Quiero hablarles en el próximo capítulo, voy a hablarles acerca de la diferencia entre la tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Así que desde ya quedan invitados. Tiempos finales. Volviendo a la senda antigua.